Bueno, pues el partido contra Venezuela ya había terminado, ¿no? Y el equipo peruano había mostrado más entusiasmo que otra cosa. Buen fútbol ordenado, no tanto, sino de que había mostrado entre las cosas positivas que podemos sacar es un poquito más de entusiasmo y un poquito más identificados también con el director técnico, ¿no? Porque era un director técnico más, ¿no? De compadrazgo que otra cosa, ¿no? Era muy amigo de los jugadores y que les hablaba bien a ellos y prácticamente no tenía un esquema. Chale nunca tuvo un esquema de jugar fútbol, ¿no? Entonces, como Perú había ganado, que es lo principal para un público extraño como es el público peruano, como Perú había ganado, había goleado, había hecho gol Cueto, había hecho gol Barbadillo, cuando una semana antes, básicamente toda la afición y el público, prensa y todo, pedían la exclusión de Barbadillo y Cueto. Pero como hizo gol, entonces ahí así es la población en Perú y así la prensa también, y así son los críticos. Vuelven a la carga ahora, no, que Cueto y Barbadillo regresaron por su buen momento, etcétera, etcétera. Bueno, la afición se anima, los diarios se animan, ¿no? Y no sabemos si los jugadores se animan también, ¿no? Pero era obvio que Perú se jugaba prácticamente en cada partido a partir ya del empate con Colombia. Cada partido tenía que ganarlos prácticamente todos, ¿no? Ya había ganado el primero contra Venezuela, que era un partido en el papel, ¿no? Representaba un partido ganable, ¿no? Bueno, venía el siguiente partido, que era con Argentina, que era la diferencia, era abismal, ¿no? Era muy abismal comparado con lo que había jugado el partido anterior contra Venezuela. Bueno, cuando Perú va, básicamente va al estadio, al entrenamiento, ¿no? Porque va la prensa al entrenamiento, a hablar con Roberto Chale, ¿no? Ya prácticamente ya habían pasado el capítulo con Venezuela, ahora venía Argentina y dos partidos con Argentina, o sea, ya todos se centraban con Argentina, ¿no? Bueno, ese mismo lunes, ¿no? Cuando se reúne la comisión de México 86 con Roberto Chale, una reunión misteriosa porque no hubo datos en cuanto a lo que habían charlado en esa reunión, pero se volvieron a reunir con Roberto Chale. Probablemente porque especuló la prensa de que era un posible, ¿no? Un posible extensión de un contrato porque se habían emocionado con el partido con Venezuela, ¿no? Una tontería, pero se habían emocionado, ¿no? Bueno, eso fue el día lunes, ¿no? Hubo un pequeño entrenamiento, pero suplentes básicamente y algunos jugadores para relajamiento de las piernas, ¿no? Básicamente. El día martes hubo mucha actividad, porque el día martes ya Roberto Chale en una entrevista que dio, él dijo que iba a marcar a Maradona personalmente, ¿no? Cuando anuncia esto, Roberto Chale, técnico peruano, es cuando todo el mundo hace eco, ¿no? De la marcación que se le tenía que hacer a Diego Armando Maradona, que era en ese momento el mejor del mundo. Yo no estaba de acuerdo, pero era el mejor del mundo, ¿no? Bueno, para mí no era el mejor del mundo. Pero bueno, Maradona, eh, considerado pieza fundamental en Argentina, porque habíamos visto los partidos tanto de ida como de vuelta con Venezuela, tanto de ida como de vuelta como con Colombia, ¿no? Habíamos visto ya cuatro partidos, teníamos una pequeña ventaja, que ya habría material para estudiar a Argentina. Y obviamente todo el mundo llegó a la conclusión lo importante que era Maradona en este equipo, lo súper importante. De hecho, Venezuela le puso marca personal. De hecho, Colombia le hizo marca personal. Prince lo marcó, pero Prince era muy grandote como para tratar de hostigarlo y tenerlo encima, ¿no? Y estaban perdiendo también la capacidad, la potencia futbolística de Prince, ¿no?
En ambos casos, aún haciéndole marca personal, Maradona, ¿no?, brilló en esos partidos. Fue clave, llevando de la mano al equipo. Y obviamente eso hizo pensar que si aún a Maradona le haces marca personal y brilla, imagínate que no le hagas marca personal, ¿no? Entonces, eso en Perú también hubo eco. El día martes hubo mucho eco y comenzaron las especulaciones por todo lugar, ¿no? Inclusive prensa extranjera, también, en el caso de México, prensa extranjera, también no empezó con la situación de cómo se le va a marcar a Maradona. Empezaron las primeras especulaciones, ¿no? Ya el día martes, por ahí, ¿no? Martes, miércoles, por ahí. Empezaron las primeras especulaciones. Vamos a pasar imágenes, ¿ah? Pero vamos a hablar un ratito de esto, antes de pasar las imágenes, ¿no?, de este partido. Las especulaciones en Perú comenzaron con Samuel Eugenio. Otros empezaron con Chirinos. Otros, la mayoría, era que Jorge Olaechea tenía que tomar la marca de, de Diego Armando Maradona. Pero habían características para hacer esa marca. No tenía que ser muy grandulón, tenía que ser más hábil, más ágil, más o menos del porte de Maradona. Tenía que ser atrevido, no tenía que ser rápido y tenía que tener experiencia marcando a un jugador. En esos casos, el jugador Samuel Eugenio no lo era, pues, ¿no? No iba a estar en el medio campo. Iba a ser extraño ver en el medio campo a Samuel Eugenio. No era hombre de medio campo, entonces se descartó rapidísimo. Además que era muy faulero, lo podían expulsar. Se descartó rapidísimo Samuel Eugenio. No se habló mucho de Samuel Eugenio después. Pero sí se habló mucho de Jorge Olaechea, ¿no? Se descartó también a Chirinos, porque Chirinos era muy correcto, ¿no? No tenía el perfil de sinvergüenza para marcar a Diego Armando Maradona. Se pensó mucho en Olaechea porque era un buen marcador. Pero Roberto Chale, ¿no? Básicamente, la estrategia de Roberto Chale era pues jugar 10 contra 10. No, era la clave para Roberto Chale. Vamos a tener que jugar 10 contra 10. Eliminamos a Maradona por allá y Argentina decae muchísimo y eliminamos a un peruano donde pues no afecte mucho mientras no caiga Cueto, Velázquez y Uribe, ¿no?, el medio campo. Cualquiera de los tres no tiene que caer, pero uno de ellos tiene que arriesgar porque vamos a meter un jugador para marcar a Maradona. Así que varias tareas tendría que cumplir el equipo peruano. ¿A quién metes y a quién sacas? Bueno, otro de los requisitos también importantes para buscar el marcador de Maradona fue que el jugador mismo estuviera convencido de este trabajito o de esta actividad en contra de Maradona, porque tenía que hostigarlo, tenía que perseguirlo, tenía que ser veloz, tenía que marcar bien, ¿no? De todo. Pero lo más importante es que debería tener, ¿no?, la convicción, la certeza de que él podía hacerlo. Cuando Chale en la reunión del miércoles pregunta quién quiere marcar a Maradona así, con esas características de anularlo, ni siquiera marcarlo, tenía que anularlo, porque la idea era anularlo. Se quedaron callados todos, incluyendo Jorge Olaechea, porque Roberto Chales quería, ¿no?, quería ver, ¿no?, esa motivación, esa certeza y esa seguridad de Jorge Olaechea. Pero Jorge Olaechea no se vio muy convencido, no se vio muy convencido. Bueno, Lucho Reina, que no había jugado en la selección desde hace 5 o 6 meses, dijo yo, dijo yo, se emocionó Luis Reina. Era un buen marcador. Era un marcador que había iniciado por ahí, creo que había jugado Cristal, Universitario, ¿no? Bueno, pero era un buen marcador. Era de los que no se dejaba fácilmente. Se vio que tuvo la convicción, las ganas, la oportunidad y no quería perdérselas. Así que él dijo yo. Y Roberto Chale ya encontró uno más, ¿no? Dijo Jorge Olaechea o Lucho Reina. Jorge Olaechea no estaba convencido.
no se quiso incluir él mismo, como que se autoeliminó la probabilidad de marcar a Maradona y quedó solamente Lucho Reina. Bueno, pero Lucho Reina muy emocionado, llama a su familia, viene su familia de otros lugares del interior del país, vienen familiares especialmente para ver a jugar a, a Lucho Reina. Se emociona, ¿no? Porque al siguiente día, ya no sé si fue miércoles o jueves, ya se anuncia que Reina iba a ser el marcador de Maradona, marcador personal de Maradona. Se descarta a Jorge Leche. Pero todo esto era parcial, porque ahora, ¿quién sale? Ya el medio campo de Roberto Chale ya lo tenía en la mente a Cueto, a Velázquez y a Julio César Uribe. En, en el peor de los casos, o Velázquez o Chirinos, pero más quería que jugara Julio César Uribe, pero uno tenía que salir y obviamente Cueto no iba a salir porque Perú sin Cueto, lamentablemente sin Cueto no podíamos hacer. Y Velázquez era punto honor clave en el mediocampo, no podía salir Velázquez por nada del mundo. Y Cueto porque no había otro armador. Bueno, perdón. Entonces no había otra probabilidad que tenía que salir Uribe. Bueno, y fue Uribe precisamente el sacrificado para no ir hacia la banca, y obviamente no iba a la banca 100%, iba a entrar al segundo tiempo, ¿no? Pero iba a ir a la banca, básicamente, ¿no? Bueno, pues por ahí cuenta el mismo Roberto Chale, cuenta de que él tuvo un pretexto para sacar a Julio César Uribe porque no era fácil. Bueno, pero si él era el técnico, él podía decidir, pero pues así era Roberto Chale, no tenía mucha personalidad como técnico, ¿no? Pero bueno, tuvo que inventar un pretexto para que no se molestara Julio César Uribe, ¿no? Y que Julio César Uribe parece que en esos días había comprado su casita y que había ido a ver las obras de la casita y que llegó tarde al entrenamiento y que el técnico Roberto Chale aprovechó esa tardanza de Julio César Uribe para decirle descansas. O sea, no vas a entrar probablemente en el segundo tiempo, ¿no? Pero es cierto que sí llegó tarde a la concentración Julio César Uribe y llegó con su hijo inclusive, un poquito que me imagino que fue Edson Uribe, ¿no? Era un jovencito chiquitito, de 8, 9 años. Bueno, finalmente se deciden por Lucho Reina. Hay un partido de entrenamiento que me parece que fue jueves o viernes, un partido de entrenamiento donde Lucho Reina marca personalmente a Julio César Uribe, haciendo la labor de Maradona. En el equipo de suplentes juega Julio César Uribe y obviamente en el entrenamiento se nota, cuando se ve en el entrenamiento, que todos los balones le dan mucho a Julio César Uribe, ¿no? Para tratar de deshacerse de la marca de Reina y Reina ahí, como que simulando, ¿no? Lo que fue básicamente, lo que sería más o menos el encuentro con Diego Armando Maradona, ¿no? Era obvio que Argentina también tenía otros jugadores relativamente buenos, pero era muy influyente lo que había hecho Maradona en los partidos anteriores de esta eliminatoria, ¿no? Todos los goles casi pasaron por él. Entonces, todo, hizo demasiado Maradona con Argentina. Entonces, bueno, pues el partido se prepara, ¿no? Se prepara el partido y, bueno, pues es una historia ya muy conocida con respecto a lo que fue este partido, la marca famosa de Diego Armando Maradona. Bueno, pues la hora del partido fue muy interesante porque era una fiesta para el Perú, una fiesta total ese día domingo, sobre todo el día sábado por la noche, todos los programas de televisión se volcaron a la previa del partido Perú-Argentina, ¿no? Todos los programas de televisión, inclusive hubo programas que entrevistaron a ciertos jugadores sin el permiso de Roberto Chale, porque Roberto Chale había dicho de que ya los jugadores fueran a la concentración y aún así hubo entrevistas con algunos de ellos, especialmente hubo uno con Jorge Olaechea y otro con Toribio Díaz, que iban a ser los defensores de la selección, que seguramente iban a tener mucho trabajo. Una entrevista más con Franco Navarro. Franco Navarro se mostró extremadamente optimista
y decía, con mis goles le vamos a ganar a Argentina, ¿no? Franco Navarro, que hasta ese momento no había hecho goles, ¿no?, en la selección. Bueno, hizo un gol contra Venezuela, ¿no? Había hecho un gol contra Venezuela, pero no había mostrado sus dotes de gran goleador, pero sí seguía intacto. Había jugado unos partidos regulares, otros, bueno, por ahí. Era la gran oportunidad para Franco Navarro también, ¿no? Y era la oportunidad para muchos, ¿no? Era la oportunidad que tenían muchísimos de sacarse el clavo Barbadillo, de Oblitas confirmar quién es Oblitas realmente, Franco Navarro, que muchos esperó de Franco Navarro, que la prensa chilena lo había catalogado como el mejor delantero del continente. Bueno, no del continente, no Conmebol, ¿no? Porque del continente estaba Hugo Sánchez de México, ¿no? Pero bueno, en Sudamérica los chilenos lo catalogaron, ¿no? Es el mejor, definitivamente es el mejor delantero del continente, ¿no? Ellos porque había la probabilidad de que Perú podía enfrentar a Chile en el repechaje, porque ellos sabían que el segundo lugar iba contra Chile y ellos sabían que la probabilidad era muy alta que fuera Perú. Por lo tanto, ellos ya estudiaban al equipo peruano. Y Navarro definitivamente era un jugadorazo en ese momento, ¿no? Intuitivo, rápido, veloz, valiente, lo que hiciera, ¿no? Bueno, el día domingo muy temprano, la fiesta grandísima, los diarios peruanos se volcaron en el rojo y blanco de Perú, ¿no? La fiesta se armó, el Sambo Caberos, Carabilés, definitivamente con la música criolla en el estadio, en la banda republicana del Perú para la entonación de los himnos nacionales, el estadio lo colmaron, abrieron las puertas 4 horas antes, básicamente, para que la gente empezara a entrar al estadio. Y la fiesta fue única, como lo que hacía Perú en eliminatorias mundialistas, ¿no? El cajón, la guitarra, el vals, los festejos, pues a la orden del día, ¿no? Y se armó una fiesta tremenda, ¿no? Se armó una fiesta tremenda en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Así que, bueno, pues la fiesta comenzaba con este partido Perú-Argentina, ¿no? Obligado a ganar Perú. Argentina venía con marcador perfecto, había ganado todos los partidos, venía con 8 puntos. Perú tenía 5 puntos. De esos 5 puntos, quedaban 2 partidos, solo le valía ganar los 2 partidos que venían y los dos eran con Argentina, uno en Lima y otro en Buenos Aires. Así que era, Perú se jugaba la vida, era casi un milagro, ¿no? Clasificar como primero. Pero bueno, llega la hora del partido, todos emocionados, obviamente, para este partido que fue un 23 de junio de 1985, por ahí de las 4 de la tarde, hora peruana. Es probablemente 3 4 no lo recuerdo, ¿no? Vamos a pasar unas imágenes para seguir conversando respecto al partido, ¿no? Vamos a ver si tenemos por aquí las imágenes. Vamos a ver. Por aquí. Bueno, ahí están las imágenes, ¿no? Bueno, lo importante es que la fiesta estaba consumada, básicamente, ¿no? Ya por lo menos por fiesta no nos podemos quejar. El equipo peruano, antes de salir a la cancha, pues los aficionados que colmaron el estadio, el viejo Estadio Nacional de Lima, colmaron, creo yo, más de 45.000 personas. Ahí habían por lo menos 50.000 personas, ¿no? La cantidad de gente que fue. Claro, era un partido con Argentina, Perú se había emocionado, estaba también la situación que venía Diego Armando Maradona, que obviamente fue lo que motivó, ¿no?, al público a asistir en masa al estadio, ¿no?, con una emoción indescriptible prácticamente. De hecho, hubo una escena interesante en los calentamientos, cuando salió Argentina y salió Maradona y se le tiró me parece que se le tiró una naranja, ¿no? Y hizo como malabares con la naranja, Maradona, ¿no? Pero o sea, todo fue bonito, ¿no? Fue interesante. Todo fue muy interesante prácticamente y creemos que fue una gran oportunidad realmente para Perú y que todos vibraron el partido, ¿no? Bueno, el, obviamente la ceremonia, ese día Perú sale, como ya lo había hecho seguramente hacía frío, pero seguramente lo había hecho también ya con Venezuela, sale con buzo al estadio, ¿no? Salió usted ven el equipo peruano que sale con buzo,
Básicamente, ahí ustedes ven a Jorge Olaechea, ven a Franco Navarro, ven a Cueto, Velázquez, Gastulo, Barbadillo, Leo Rojas, Oblitas, Acasuso y Rubén Toribio Díaz, el equipo que presentó Perú. Bueno, vamos a ver por aquí, por aquí. Y bueno, y también lo interesante de Perú es que mostró un equipo donde el equipo tenía que tener personalidad. Era la gran oportunidad de todos prácticamente, ¿no? Ese día Perú alineó, como ustedes lo pueden ver aquí, con Acasuso. Ahí lo vemos a Acasuso. Los laterales eran Leonardo Rojas, por un lado, y el otro era Hugo Gastulo, ¿no? Los dos laterales clásicos laterales, ¿no? Y los centrales, obviamente, eran Toribio Díaz y Jorge Olaechea. Y en el medio campo estuvo Cueto, estuvo Velázquez y estuvo Lucho Reina, ¿no? Que apenas alcanza a ver aquí Lucho Reina, ustedes lo van a ver aquí, apenas lo van a ver a Lucho Reina. Está entre Leo Rojas y Juan Carlos Oblita, ¿no? Bueno, en la parte alta arriba, en la delantera, jugó Jerónimo Barbadillo, jugó Juan Carlos Oblitas y como goleador Franco Navarro, que tenía una gran oportunidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Un señor equipo, ¿eh? Buen equipo Perú, al menos por nombre, ¿no? Bueno, pues Argentina ese día alineó con Ubaldo Matindo Fillol en el arco. Los dos laterales eran Néstor Clausen, uno de ellos que, pues, al tener poco trabajo se incorporó al ataque, básicamente, Clausen. El otro era Garré. Y los dos centrales eran Daniel Pasarela, ¿no? El capitán Pasarela que venía de Italia y Enzo Trocero, que jugó después en Toluca, México, ¿no? Enzo Trocero, que era, por cierto, yo lo consideré siempre, lo vi mucho en Toluca, ¿no? Malazo, defensa. No cayó bien en Toluca, inclusive, ¿no? Bueno, en el medio campo estaba Giusti, estaba Russo, estaba Barbas, ¿no? Y arriba jugaba Burruchaga, por un lado, Diego Armando Maradona y jugaba también Jorge Valdano. Fue probablemente uno de los más peligrosos de Argentina en este partido. Bueno, para completar eso también, en el segundo tiempo entraron Julio César Uribe a intentar hacer sus jugaditas, ¿no? Y también entró Javier Chirinos, ¿no? Y hubo un pequeño cambio ahí porque ya Javier Chirinos entró básicamente en labores defensivas y Jorge Olaechea, probablemente los últimos, yo diría que 15 minutos, los últimos 15, 13 minutos por ahí, le tocó marcar a Maradona, ¿no? A seguir a Maradona, para que no haga su travesura, ¿no? Y en el caso de Argentina, también algo interesante fue que Russo, ¿no? Russo, que era uno de los jugadores que jugaba en el medio campo un poquito retrasado, hace su cambio por Pedro Pablo Pasculi, ¿no? Y como Argentina, perdiendo por 2-3 era lo mismo, Argentina lo que buscaba era el empate para clasificar, pues entra también Oscar Ruggeri por Clausen, ¿no? Que en realidad ya estaba más volcado hacia adelante también, ¿no? Bueno, Ruggeri por la posibilidad de los cabezazos y porque también tenía mucho empuje, pero lo más peligroso fue Pedro Pablo Pascual, que era un delantero que pues se iba normalmente, que entró por un mediocampista de contención. Esa fue la idea, ¿no? Bueno, eh, lo interesante también del partido fue que Maradona, ya sabíamos todos nosotros que Maradona iba a marcar de esa manera a Argentina, especialmente a Diego Armando Maradona. Aquí pueden ver más a Argentina, ¿no? Se ve un poquito mejor aquí. Nótese la banda republicana del Perú aquí atrás en la entonación de los himnos nacionales, que por cierto fue medio silbado el de Argentina, ¿eh? Porque se había hablado mucho también, el que había hablado mucho era Daniel Pasarela. Lo que me llamó la atención a mí de este partido fue que eh, Daniel Pasarela se había enfocado mucho en las entrevistas a hablar mucho, a alertar de lo que era Franco Navarro, ¿no? Franco Navarro. Se le tenían ya en la mira a Franco Navarro porque lo consideraban el mejor valor peruano de este equipo. El más peligroso lo consideraron a,
a Franco Navarro, ¿no? Y también la idea de que no le tomaron mucha prensa a la marcación que iba a hacer antes del partido no había mucha prensa relacionada a lo que iba a ser Reina, que iba a marcar a Maradona. Porque en Argentina pensaban que Maradona se iba a librar fácil de un desconocido Lucho Reina, porque hasta ese momento no lo conocía nadie en el extranjero, al menos en el extranjero. Y en Perú tampoco no era tan conocido. Yo lo conocía, obviamente, porque vemos fútbol, ¿no? Pero no muchos lo conocieron a Diego Armando, a Lucho Reina, ¿no? Bueno, la fiesta había empezado, el partido, pues el partido comienza con un dominio, yo puedo decir los primeros 10 minutos, un dominio total de Perú, ¿no? Argentina como que estuvo medio recién asentándose al partido, queriendo hacer, o sea, Argentina entró embotellado los primeros minutos. No reaccionaba Argentina, algo muy parecido a lo que pasó Argentina en el Mundial de Alemania 2006 cuando juega contra México, ¿no? Los primeros minutos México pues lo avasalló a Argentina y le hizo un gol Rafa Márquez, ¿no? Pasó lo mismo aquí. Los primeros minutos Perú jugó con mucha alegría, José Velázquez por un lado, Leo Rojas, Franco Navarro, que francamente, primeros 10 minutos ya había hecho trizas Franco Navarro, había tenido como 2 o 3 posibilidades de gol, que no entraron, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, lo curioso fue que pues Perú jugaba bien. Primeros minutos, Perú jugaba bien. Y precisamente en esos primeros minutos es cuando Perú, con una gran jugada de Franco Navarro, que se había librado a Daniel Pasarela, ahí vemos a Franco Navarro, y ahí vemos a Pasarela, ¿no? Ahí vemos atrás, vemos a Juan Carlos Oblitas, Garré, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo interesante fue que Franco Navarro, de lo bien que había jugado, ¿no? Y lo que estaba jugando, le hizo un tremendo quiebre a Daniel Pasarela. Y prácticamente jugada de Franco Navarro, que fue un pase que le dio Reina inclusive de cabeza, ¿no? Y bueno, eso es lo que, pues básicamente lo que hace Franco Navarro es pues tratar de meter el gol, ¿no? Que no fue. Y bueno, y rebota. Un gol que Franco Navarro la fabrica, la tira en contra del arquero, que la tapa, que la vuelve a tapar un contrarremate de José Velázquez y vuelve Juan Carlos Oblitas con el empeine y anota un golazo, ¿no? Aquí ustedes ven ya el golazo que está anotando básicamente Juan Carlos Oblitas y obviamente ahí ven ustedes a Barbadillo, ¿no? Prácticamente celebrando el gol, ¿no? Un señor gol, la verdad, ¿no? Se quedó pasmado Argentina. Argentina totalmente desconocido. Perú lo aplastó a Argentina. Nótese el estadio abarrotado de público. No cabía ni un alma, ¿no? Entre el gol peruano, generando una alegría inmensa, inmensa, sinceramente, a todo el Perú, ¿no? Aquí ustedes ven la celebración, ¿no? De Juan Carlos Solitas. Miren ustedes la cantidad de público, fue lo que más llamó la atención, ¿no? Una cantidad de público, el público feliz, ¿eh? El público feliz. Era el gol de Juan Carlos Oblitas, apenas habían transcurrido los 7, 8 minutos y ya Perú ganaba 1-0. Y ya el espectáculo había comenzado. Reina como estampilla a Maradona. Ya Maradona en este momento, ni creo que si la tocaba y no hacía nada. Maradona no existió en los primeros 10 minutos. Habría que ver qué pasa en los siguientes 10 y si los primeros 10 lo hiciste bien, ¿por qué no pensar que los siguientes 10 15 20 lo podías hacer también de esa manera, ¿no? Ahora, es cierto que Reina se le apegó a Maradona. Es cierto que Reina, ¿no? Aquí vamos a pasar más imágenes. Miren, aquí está el Valdano, que tuvo bastante trabajo también ese día, atacó muchísimo al Perú. Pero hablando de Reina, ¿no? Porque si bien es cierto, los primeros 10 minutos Perú lo atacó bien a Argentina, le anotó un gol, a partir de ahí hasta el minuto 45 del primer tiempo, o sea, los siguientes 35 minutos fue de Argentina. Y Perú se dedicó a defender. Perú no tuvo ni una posibilidad más de gol. Todo lo demás fue Argentina. Eso hay que reconocerlo.
Porque veo muchos que dicen gran partido que jugó Perú, un baile, ¿no? No, no, no hubo, aquí no hubo ningún baile. Aquí lo que hubo fue que Perú jugó muy bien los primeros minutos, hasta el minuto 9 por ahí más o menos, 8 9 y a partir de ahí se echó para atrás y a defender el gol como de lugar, y fue el momento de Argentina. Argentina empezó a atacar. Y es cuando precisamente, cuando ya Argentina se convierte en el que ataca y Perú en el que defiende, surgieron, ¿no?, las figuras de los dos defensas peruanos como Olaechea y Díaz, surgieron los también otros que jugaron bien como fue Leo Rojas y Gastulo, que francamente las incursiones de Pedro Pablo Pasculi, que entró en el partido, y Valdano fueron muy peligrosas y fueron contenidas, la mayoría de ellas, de Leo Rojas y Gastulo. Aunque Valdano tuvo sus posibilidades, ¿ah? Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ya Maradona se ve ofuscado por Reina. Reina le hace una marca férrea, pero no solamente le hace una marca férrea, sino utiliza recursos para eliminarlo. Por ejemplo, para fastidiarlo, para hablarlo, cuando el árbitro, en esos tiempos no había VAR ni nada por el estilo, ¿no? Él le hablaba al jugador, no, a saber qué le estaba diciendo, lo empujaba, lo agarraba, lo jalaba, o sea, lo hizo aburrirse del partido, lo hizo de todo a Maradona, ¿no? Utilizó recursos lícitos, utilizó recursos ilícitos también, pero hay que considerar que Argentina también lo había hecho muchas veces en el pasado, especialmente cuando jugaba Estudiantes en la Copa Libertadores, la misma selección argentina. Había tenido también su trampita por ahí, ¿no? Un equipo tramposo, obviamente, Argentina, ¿no? Y bueno, en esta ocasión le faltó experiencia, le faltó habilidad, le faltó inteligencia a Maradona. Porque si a Maradona lo están marcando de esa manera, uno se pregunta, ¿no? Porque yo me pregunté en el momento del partido, a ver, ¿qué pasa por la mente de Maradona para solucionar lo que le está pasando en este momento? Que un jugador lo tiene hostigando ¿no?, en el partido. Porque recuerden que las televisoras extranjeras, porque yo no lo vi en Panamericana Televisión, yo lo vi en Televisa, México, todo mundo estaba con Argentina, ¿no? Todo mundo estaba con... No celebraron el gol bien de Perú, ¿no? Solamente lo gritaron así, levemente, y todos los comentarios eran a favor de Argentina. En el caso de Maradona, que estaba siendo marcado férreamente, con con recursos legales y algunos hasta ilegales en contra de Maradona, bueno, nos poníamos a pensar, ¿qué puede hacer Maradona? Pero hay algo fácil que puedes hacer cuando un jugador te tiene como estampilla, ¿no? A ver, si un jugador te tiene como estampilla, te anula, pero también se anula el jugador que te tiene como estampilla. O sea, aquí se anuló Reina, se anuló Maradona, cosa que perdía más Argentina que Perú. Pero Maradona, lo que una de las, ¿no?, situaciones que generó este partido es que Maradona también se caía mucho, se dejaba faulear mucho. De hecho, en el partido hubo más fouls que el árbitro no vio, pero solamente se contabilizaron en todo el partido 6 fouls de Reina hacia Maradona. Pero Maradona podía hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Maradona tenía buen físico, era correr mucho por un lado, por otro lado, para también cansarlo a Reina. No lo hizo. Otra cosa interesante que podía haber hecho Maradona es, vamos a pasar más imágenes por ahí, miren, aquí está Acasuso. Otras cosas interesantes que pudo haber hecho Maradona era apegársele él, Maradona, apegársele a Cueto, cosa que quedaban Reina siguiendo a Maradona y Maradona siguiendo a Cueto, quedarían un grupo de 3. Entonces estarían jugando 9 contra 1. O sea que Maradona se hubiera convertido en el marcador de Cueto. Entonces tú te conviertes en marcador y como marcador a ti no te van a marcar. A ti te van a marcar cuando tienes el balón, pero Maradona se convierte en un sacrificado y marca a Cueto. Desaparece. Que trate de hacer que Cueto desaparezca. Entonces desaparece Cueto, desaparece Maradona y desaparece Reina. Entonces
Es lo que podía haber hecho Diego Armando Maradona, que no lo hizo. Otra cosa es también ir mucho al área, ¿no? Como lo estaban jalando mucho, ir al área para que cobraran un penal. Bueno, pues no lo hizo Maradona. No tuvo recursos, inteligencia para marcar, ¿no? Para sacarse de esa marca, ¿no? Bueno, el partido fue eh, obviamente muy interesante en su primer tiempo. Duró 10 minutos para Perú, 35 para Argentina, que atacó territorialmente y a final de cuentas termina el primer tiempo, pero deja un sabor un sabor a temor de que Argentina podía empatar. Se veía, parecía que Argentina podía empatar, ¿no? Bueno, tuvo mucho trabajo, como dijimos, tuvo mucho trabajo la defensa peruana, el mediocampo también. Cueto empezó ya a marcar un poquito más de lo normal. Barbadillo jugó un poquito mejor, no fue el gran Barbadillo que conocido, pero ya empezó a mejorar, como que se le vio un poquito más animado, ¿no? Y al final del primer tiempo, yo siento que el mejor jugador de Perú, o los mejores jugadores de Perú, fueron los cuatro defensas. Fueron los cuatro defensas, ¿no? Sobre todo que Argentina marcaba por los extremos y lo hizo muy bien Leo Rojas y Gastulo. Y por el centro, en el despeje y en la marca, muy bien Olaechea y Díaz, ¿eh? Olaechea y Díaz muy bien, la verdad. Bueno, cuando ingresa en el segundo tiempo, ¿no? Ahí ven, miren a Maradona, ahí por la marca de José Velázquez, ahí ven ustedes a Leo Rojas, ahí ven a Jorge Olaechea muy cerca de él. Esto es cuando ya Maradona era marcado básicamente por Jorge Olaechea, ¿no? Ya el partido estaba por terminar ahí, ¿no? Bueno, en el segundo tiempo, eh, algo que llamó la atención también es que Juan Carlos Oblitas ya estaba en labores defensivas. Ya Oblitas se sacrificaba defendiendo, básicamente. Aparte de que jugaba ahí arriba, también empezó a defender, ¿no? Eh, Rápidamente en Perú, como Argentina estaba volcado todavía al ataque, Perú defendiendo, porque fue la tónica del partido, ¿no? En una de esas, Reina lo desborda, perdón, Maradona lo desborda a Reina. Se alcanzó a desbordar, no se lo llevó a Reina, así como pasó también en el Monumental de River, donde se lo desbordó, que le dio pase a Pedro Pablo Pasculi. En esta ocasión, en el Estadio Nacional de Lima, Maradona logró desbordar básicamente a Reina, lanzando un centro para Valdano, que estuvo a punto de anotar el gol. Si anotaba el gol, se acababa todo, prácticamente. Aunque Perú seguramente iba a atacar, ¿no? Pero ahí sí pienso yo que probablemente se acababa todo, Argentina hubiera defendido muy bien y nadie hubiera hablado de la marca de Reina, nadie hubiera hablado, nadie le hubiera interesado el partido en el Monumental de River, ahí se acababa toda la fiesta, ¿no? Y nadie se acordaba de Chale, nada por el estilo. Porque ese gol pudo haber entrado. Una excelente atajada de Acasuso, que para mí, en el segundo tiempo, el mejor jugador de Perú fue Eusebio Acasuso. De hecho, la revista, ¿no? La revista El Gráfico lo puso como mejor jugador peruano, a Eusebio Acasuso, ¿no? Y muy interesante fue, a mí me gustó mucho también la parte de Oblitas, ¿no? Que la cosa se puso al revés, porque Oblitas, imagínense marcando a Clausen, ¿no? Algo bastante curioso, ¿no? Clausen se había ido al ataque, ¿no? Clausen, la situación fue que como no atacaba Perú, entonces Clausen decidió atacar, se incorporó al ataque y eso causó que Juan Carlos Oblitas también bajara a defender un poco, ¿no? Porque no había ataque peruano. Me llamó la atención también que Clausen, voy a decir misteriosamente, Clausen misteriosamente fue reemplazado, no jugó en el partido en Buenos Aires.
fue reemplazado por Camino, Julián Camino, y ya sabemos la historia final de Julián Camino con de lo que pasó, ¿no? En el partido en Buenos Aires, la lesión a Franco Navarro, ¿no? Ahora, también recordemos que no hemos hablado, Franco Navarro tuvo terriblemente a Pasarela, Trocero y Garré. A los tres los tuvo Franco Navarro, sinceramente. Ahí vamos a mirar, aquí vemos a Franco Navarro. No podían con Franco Navarro. Entraba uno, entraba el otro, y el otro, y el otro, y no podían con él. Por eso mismo, el director técnico estaba muy a la expectativa de Franco Navarro, Salvador Vilarro, ¿no? Porque, porque Franco Navarro hizo trizas ese día, ¿eh? Y jugó muy bien. Lo único que le faltó a Franco Navarro fue el gol. No tuvo gol, pero jugó muy bien. Y son de los clásicos partidos cuando tú lo analizas bien y no vas a decir, Oblito es el mejor porque anotó el gol. No. Además, fue obra, ¿no?, personal prácticamente de Franco Navarro, que se abrió bien, que se hizo una jugadaza y Franco Navarro los traía como locos a los argentinos ese día. Pasarela, Trocero y Garré, ¡pum!, entre los tres se, ¿no?, se hacían casi postas para marcar a Franco Navarro. Un gran, del mejor partido que le hizo a Franco Navarro, lo mejor. Bueno, eso también es importante recalcar en el partido, ¿no? Ahora en el partido entra Julio César Uribe en el segundo tiempo. Miren, aquí vemos, por ejemplo, una acción de Acasuso que hizo un gran partido, ¿no? Eusebio Acasuso. Aquí ven a Pasarela, ¿no? Empujando prácticamente a Acasuso, y ven a Valdano, ¿no? Esta es una jugada, creo que se marcó foul, ¿no? Como siempre, ustedes van a ver el Estadio Nacional de Lima totalmente abarrotado, ¿no? Bueno, el partido fue muy incesante en el segundo tiempo, ataque y defensa. Entra Julio César Uribe a intentar a generar un poquito de fútbol, ¿no? Que no fue mucho, fue es muy esporádica situaciones donde Uribe quiso triangular con Cueto, pero Cueto que hizo un par de jugadas innecesarias, ¿no? Siempre el peruano celebra las jugadas innecesarias, las jugadas tontas, y eso es lo que tenía que hacía siempre Cueto, ¿no? Yo no sé por qué lo valora tanto a Cueto, porque las jugadas que ha hecho son sido intrascendentes, ¿no? Claro, de todas esas tiene una por ahí, un par que digamos, aquella jugada en el Monumental de River en el siguiente partido, bueno, una gran jugada, pero la mayoría así intrascendentes. No era necesario lo que hacía Cueto en la mitad de la cancha en un partido tan importante y con tanto nervio que se jugó, no podía César Cueto estar haciendo esas jugadas intrascendentes, ¿no? Bueno, intentó unas triangulaciones con Uribe, Uribe muy rápido, pero se apagó rápido también Uribe, ¿no? Esa es una situación también, pero intentó darle un poquito de alegría al partido, el ingreso de Uribe. Bueno, Uribe entró por Barbadillo, ¿no? Bueno, lo más resaltante siempre pues está la marca de Maradona, de Reina Maradona, ¿no? Mire, ahí ustedes lo van a ver a Reina siempre muy pegado a Maradona y dicen que le hablaba, ¿no? ¿Qué le estará diciendo? No sabemos qué le estaba diciendo, qué le diría, ¿no? Pero fue muy hostigante la marca de Maradona. De hecho, Lucho Reina, más adelante, él declara que no le hubiera gustado hacer ese trabajo. Que lo hizo, pero no le orgullece haber hecho ese trabajo sucio, básicamente, ¿no? En algunos países mal visto, en México fue mal visto, ¿no? Este trabajito que hizo eh, Lucho Reina, ¿no? De hecho, también hay algo que recalcar, es que Maradona más adelante, ya con los años, él sacó un libro, ¿no?, que se llamó Soy el Diego, donde pues él habla un poquito mínimo, habla mal y no lo menciona con su nombre. Dice, y ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Un jugador hostigante. Ahí prácticamente Maradona dijo las cosas que le hizo en el partido, ¿no? Que lo agarraba, lo empujaba, lo agarraba y le decía de cosas, dice, ¿no? Para tratar de aburrirlo, ¿no? Pero bueno, obvio que Maradona no se sintió bien, ¿no? No se sintió bien, se sintió él mismo decepcionado por la marca que le había hecho Lucho Reina, y Lucho Reina pues
él tenía una misión, y una misión en conjunto, en complicidad con Roberto Chale, era anular como de lugar a Maradona. Bajo el riesgo, obviamente, había un riesgo que te podían expulsar. Pero yo me imagino que Reina estaba midiendo la situación acorde al momento, ¿no? Si te dejaban tarjeta amarilla, te calmabas quizás, pero no le sacaron tarjeta amarilla ya más adelante, ¿no? Obviamente, tuvo riesgo este Lucho Reina, ¿no? Aquí ustedes lo ven, miren, así lo traía Lucho Reina Maradona, ¿no? Lo agarraba así, prácticamente no dejó hacer nada, ¿no? Bien, inclusive cuando Maradona quería moverse, este lo agarraba, definitivamente. Fue una marca terrible. De hecho, un diario italiano, ¿no? Siguió las incidencias del partido y habló, inclusive lo emocionaron a Reina, ¿no? Diciendo que pagaría cierta cantidad por un marcaje así a Maradona en el fútbol de Italia, porque estaba pues Maradona haciendo trizas también en Italia, ¿no? Siempre lo tuvo, miren, ahí ustedes lo pueden ver, siempre lo tuvo Reina a Maradona de esa manera, ¿no? Miren, ahí están imágenes, ¿no? Aburriendo prácticamente ¿no? A Diego Armando Maradona. Aquí ustedes lo van a ver, pues ahí miren, son imágenes de la televisión, ahí diciéndole algo como siempre, ¿no? Y bueno, y estas escenas cuando entra Julio César Uribe a intentar crear fútbol en Perú, ¿no? Cosa que más o menos por pasaje le rindió, pero después se apagó muy rápido también Uribe, ¿no? Pero hizo lo que pudo, ¿no? Hizo lo que pudo. También me llamó mucho la atención en este partido es que la situación ¿no? De Gastulo. Gastulo que jugó un buen partido también. No le tenía fe a Gastulo. Gastulo y Leo Rojas, pero Leo Rojas ya lo conocíamos, yo le tenía fe a Leo Rojas, pero no tanto a Gastulo. ¿Por qué Gastulo había jugado normalmente como lateral derecho? Y en esta ocasión le toca jugar como lateral izquierdo y teniendo marcas fuertes, porque en conjunto con Leo Rojas tuvieron que parar a Valdano y Pasculi. Entonces me pareció interesante que Gastulo, que yo no le tenía fe, rindió como lateral izquierdo, ¿no? Entonces, él de ser lateral derecho por mucho tiempo, que pasa a ser lateral izquierdo, que no era su posición, supuestamente, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿no? Y bueno, en conjunto también, obviamente, otro que se sacrificó bastante, que fue Oblitas, marcando a Clausen, ¿no? Que se incorporó al ataque. También gustó mucho el sacrificio de Juan Carlos Oblitas, ¿no? Bueno, pues al terminar el partido, el partido cuando termina, ¿no? Perú obviamente celebra Velázquez, Cueto, todos celebran el gran partido que había jugado supuestamente Perú. Para mí no fue un gran partido, fue un partido de nervio, tenso, que Perú se dedicó a defender, que en ciertos momentos la tuvo prácticamente. De hecho, Valdano tuvo una en el poste, ¿no? Casi entre, balón en el poste, que hubiera arruinado la fiesta, ¿no? Bueno, pues los peruanos al terminar el partido, obviamente que celebran y, y pasan muchas cosas, porque, por ejemplo, el árbitro, ¿no? Esto es importante porque el árbitro, ¿no? El árbitro fue Hernán Silva. Hernán Silva declaró y dijo, ¿no? Porque se le abrumaron a él con respecto a la marca de Reina hacia Maradona. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo expulsó? Porque Reina lo hostigaba demasiado, utilizó tácticas de antifútbol prácticamente, ¿no? Entonces él dijo, claramente él dijo, ¿no? Yo no puedo seguir a un solo jugador, tengo que seguir a 22 jugadores, ¿no? Pero una cámara sí puede seguir a un jugador. Él dijo, yo tengo que velar por todo el partido, ver la actitud de los 22 jugadores. Y pues por eso mismo él argumentó que no había visto muchas de las actividades que hacía Reina sobre Maradona. Bueno, pues en el partido yo puedo decir que el mejor peruano fue Navarro y Acasuso.
y destacando las labores de Leo Rojas y Gastulo también, y por supuesto de Díaz y Olaechea, ¿no? En cuanto a Argentina, creo que el mejor, el más duro fue Jorge Valdano, que estuvo muy peligroso, muy, pero muy peligroso en lo que fue eh, básicamente en el ataque argentino, ¿no? Se le entrevista a Maradona al terminar el partido y se le pregunta a Maradona, ¿no? Porque todo el mundo quería saber la opinión de Maradona respecto a lo que había pasado en cuanto a la marcación férrea, ¿no? Y Maradona dijo bien fácil, ¿no? Que Lucho Reina era un burro que le hace daño al fútbol. Frases muy fuertes. Bueno, si él dijo que es un burro que le hace daño al fútbol, pues Maradona también tú le hiciste daño al fútbol porque jugaste drogado, primeramente, y segundo hiciste trampa en el Mundial de México 86, haciendo un gol con la mano, cobardemente con la mano, y celebrando un gol, celebrando la trampa, ¿no? Y además, lo que puedo decir a Diego Armando Maradona, que ya murió, pero esto es empírico nada más, ¿no? Que tampoco fuiste un santito en el fútbol, ¿no? Porque tú también hiciste daño al fútbol, porque fuiste figura pública y dañaste esa figura pública porque los niños siguen a las figuras públicas, ¿no? Y hay muchas cosas de parte de Maradona que a menos a mí no me gustaron, ¿no? Así que si él dijo que eres un burro que le hace daño al fútbol, Lucho Reina, también hiciste un daño, Maradona también hizo un daño al fútbol, consumiendo, ¿no?, drogas, jugando con ventajas con las drogas y celebrando trampa. Celebraste la trampa y disfrutaste la trampa que le hiciste a los ingleses, que nunca le pidió perdón a los ingleses, nunca jamás. Y que hiciste trampa a Brasil en 1990 con ese bidón de agua que tenía somníferos en contra de Brasil. Y todavía lo celebraste. Qué vergüenza. Una verdadera vergüenza, la verdad, ¿no? Bueno, pues el partido ya había terminado, ¿no? Y pues lamentablemente para los argentinos, pues Perú había ganado el partido. Perú estaba a un partido de la gran hazaña. De hecho, los diarios titularon al siguiente día: "No llores por mí, Argentina". Y bueno, pues, y otro diario decía: "La hazaña nos espera ahora en Buenos Aires", ¿no? Ahora, Maradona ya había experimentado la situación con Reina. La pregunta es: ¿cómo ibas a resolver en Buenos Aires? Si sabías que que Reina te iba a marcar igual, ¿lo resolviste o no lo resolviste, Maradona, no? Bueno, venía el siguiente partido, ya el último partido de la eliminatoria. Perú todavía tenía chances, tenía que ganar en Buenos Aires, hacer la hazaña, básicamente, así como lo había hecho en 1969 con Osvaldo Cachito Ramírez. Y bueno, pues Perú arma una comitiva especial para ese partido. Hay mucho trabajo para ese partido, trabajo psicológico, ¿no? Las amenazas de Pasarela al final del partido, las amenazas de Pasarela que le dijo a Franco Navarro: en Buenos Aires vas a morir, te vamos a matar en Buenos Aires, ¿no? Y la actitud de Velázquez, ¿no?, de ponerse en el frente. Bueno, el siguiente partido, pues, la comitiva incorpora a Cachito Ramírez, ¿no?, como valor sentimental, básicamente, para afrontar el gran partido que se jugaría en Buenos Aires, ya para la clasificación directa al Mundial de México 86. Así que lo que venía después, toda esa semana, fue un tumulto de noticias y nadie quería perderse una nota del partido y los entrenamientos eran full personas para ver el partido, entrevistas, se peleaban para entrevistas porque el partido era de vida o muerte en Buenos Aires, el último partido prácticamente, ¿no? No solamente en Lima, también en Buenos Aires. En Buenos Aires se quedaron con las ganas y hablaron muchísimo de ese partido. Hablaron muchísimo de Reina, insultos a Perú, todo.
fue una historia tremenda, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar del partido con Argentina en Buenos Aires 2-2, porque tengo otro video por ahí que lo hice hace mucho tiempo hablando de lo que fue ese partido básicamente en Buenos Aires, ¿no? El partido. Por ahí ustedes busquen los videos y ustedes van a ver que hay un video de ese partido. Así que ya es todo lo que podemos hablar de la eliminatoria de 1985. Y no sé si vamos a hablar del repechaje. Yo creo que sí, vamos a hablar del repechaje porque se vienen dos partidos interesantes. Perú hace unos partidos amistosos contra México, precisamente en Los Ángeles. Y probablemente si no tenemos esos partidos, vamos a hablar de los partidos, de los dos partidos de Perú en el repechaje, ¿no? Uno jugado en Santiago de Chile y otro jugado en Lima, que perdimos ambos partidos, pero hay muchas cosas que hablar de esa eliminatoria también, que todavía no termina. Así que más adelante vamos a hablar de esos partidos de la eliminatoria del repechaje válido para México 86. Así que, bueno, gracias a todos ustedes, pásenla bien, hasta luego.